Mañanas en Libertad. La opositora venezolana María Corina Machado publica un escrito en el que apela a las Fuerzas Armadas de Venezuela ante el fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El documento comienza con una contundente declaración. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraviene todo el orden constitucional y pretende hacerlos sus cómplices. Machado continúa con un llamado a la conciencia de los militares y los policías para que se alineen con el pueblo y sus propias familias, instándolos a frenar el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones. Asimismo, la dirigente opositora subraya la necesidad de una transición pacífica. En una de sus recientes intervenciones afirmó: por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido errores. Lo importante es mirar hacia adelante y garantizar a todos los venezolanos la posibilidad de vivir en un país con prosperidad y autonomía. Finalmente, Machado ha advertido a Maduro de que si decide permanecer en el poder por la fuerza, se avecina un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias. Bueno, el comunicado lo publicó ayer María Corina Machado y es un comunicado muy bien meditado, dirigido a una parte muy concreta de la población, los militares y los funcionarios policiales, los de a pie, porque los altos mandos evidentemente son controlados por Maduro y por Cuba, y ahí poco eco van a tener las palabras de María Corina Machado. Dice María Corina Machado que Maduro está dando un golpe de Estado, que la oposición ha ganado abrumadoramente las elecciones y que ahora mismo Maduro intenta fabricar unos resultados para tratar de publicarlos ahora, cuando ya el plazo legal de publicación ha vencido. Le pide a los militares que se pongan del lado del pueblo, que se nieguen a la represión de las protestas, que no se pongan del lado de quien está tratando de controlar todo, de subvertir todo el orden constitucional y que quiere hacer a los militares y policías sus cómplices. Dice María Corina Machado: miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, atiendan sus deberes institucionales, no repriman al pueblo, acompáñenlo. La verdad es que el comunicado, que está firmado por Edmundo González y por María Corina Machado, y además Edmundo González firma como presidente electo de Venezuela, pues está muy meditadito, se dirige al punto débil del régimen y trata de introducir una cuña dentro de lo que es ya el único resto de apoyo que a Maduro le deja. En las elecciones del pasado domingo no es que María Corina Machado ganara en todos los estados de Venezuela y en la práctica totalidad de municipios del país, es que incluso en los cuarteles ganó Edmundo González. Es decir, los soldados, la oficialidad de baja graduación están por echar a Maduro. El problema es que quien controla el ejército pues es una cúpula formada por chavistas ladrones y por aproximadamente 30.000 cubanos que están destacados en el país precisamente para tratar de evitar cualquier tipo de deserción. Los rumores que llegan de Venezuela pues son variadísimos. Llegan rumores de desavenencias dentro del régimen, a quien habría pillado por sorpresa la maniobra de la oposición para desmontar el fraude de Maduro. Parece ser, pues que se estarían tirando los trastos a la cabeza los principales actores de esa cúpula criminal chavista, es decir, Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy. Ya no sé si esos rumores son ciertos, ojalá lo sean, pero vamos, que tampoco se puede dar por cierto todo lo que circula en las redes sociales. Circula mucha información correcta, pero también mucha información trucha, mucha información falsa. Parece lógico
que existan desavenencias dentro del propio régimen, porque el error que ha cometido el régimen es de libro, o sea, una concatenación de errores que apunta a que pues ya en las estructuras intermedias de la administración e incluso de la policía y el ejército, Maduro no controla del todo las cosas. Si no, pues es bastante incomprensible que Maduro se dejara madrugar los resultados por parte de la oposición, que fue capaz de establecer una red bien estructurada de observadores electorales, una red bien estructurada de interventores, que los llamamos aquí en España, y que fueron los que publicaron las actas inmediatamente en redes, haciendo imposible el fraude de Maduro. Tampoco se explica, si no es por esa pérdida previa del control de los estamentos intermedios de la administración venezolana, el hecho de que a Maduro le colaran un gol en forma de centro Carter. El Centro Carter, ya saben ustedes, pues que es una típica organización progre que se dedica a intermediación en conflictos, observación internacional, en fin, todas esas zarandajas. Y fue admitido como observador internacional por Maduro en las elecciones. Y el dictamen del Centro Carter, lejos de avalar a Maduro, lo que denunció fue que los datos que daba Maduro eran completamente irreales e increíbles, y que las elecciones habían tenido de todo menos un carácter democrático. Con lo cual, aquello fue una bofetada a Maduro, un gol por la escuadra que, de nuevo, pues es incomprensible a menos que ya no controle la situación en los rangos intermedios de la propia administración chavista venezolana. La oposición ha ganado hasta en los barrios chavistas, lo cual quiere decir que en estos momentos Maduro no cuenta más que con la bota militar. Y ahí, cuando uno opta por la represión, pues hay una pregunta muy simple. ¿Estás dispuesto a llegar hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar con tu represión al pueblo venezolano? ¿Hasta dónde vas a estar dispuesto a derramar sangre? Porque si estás dispuesto a todo, pues entonces no hay quien te saque del poder. Pero si no estás dispuesto a todo, o no te permiten tus aliados llegar hasta el último extremo, pues entonces te ves obligado a hacer filigranas que al final no impiden la protesta. Y ahí, en ese hasta dónde estás dispuesto a llegar, es donde radica en estos momentos el futuro de Venezuela. ¿Cómo ha respondido la Fiscalía a ese llamamiento de María Corina Machado y de Edmundo González? Veámoslo. La dictadura de Maduro responde a la carta de los opositores María Corina Machado y Edmundo González con el inicio de una investigación por instigación a la insurrección. En un comunicado, el fiscal general Tarek William Saab ha anunciado que se llevarán a cabo averiguaciones ante esta abierta incitación a las Fuerzas Armadas para desobedecer a la ley. Esto se produce después de que los líderes opositores instaran a los uniformados a hacer respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio. El escrito publicado por el fiscal en su cuenta de Twitter señala en referencia a la carta de los opositores. En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Finalmente, el Ministerio Público ha asegurado que los opositores están anunciando falsamente la victoria de Edmundo González. Bueno, el comunicado, la verdad es que es curioso. He aprendido una nueva palabra con el comunicado. Dice, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación penal a ambos firmantes del írrito documento. Caramba, yo no había oído nunca esa palabra, írrito. Me he tenido que ir a la Real Academia de la Lengua. Quiere decir inválido, nulo, sin fuerza ni obligación. Bueno, pues mire, ya sabemos una palabra más gracias a la Fiscalía venezolana. La verdad es que acusa a María Corina Machado y a Edmundo González
de diversos delitos como usurpación de funciones tal, pero uno de los delitos me ha llamado mucho la atención. Les acusa de haber cometido el delito de, ojo, abro comillas, difusión de información falsa para causar zozobra. No me digan que no es un delito bonito. Difundir información falsa para causar zozobra. Pero la verdad es que son ridículos hasta decir basta, además de ser unos asesinos y unos torturadores. Si no fuera porque son unos asesinos y unos torturadores, sería para invitarles a, no sé, hacer un episodio del Club de la Comedia o algo por el estilo. Este comunicado es una ejemplificación de la famosa frase: el que amenaza suplica, porque es la segunda vez ya que la Fiscalía de Maduro amenaza a María Corina Machado con consecuencias penales. Recuerden que inmediatamente después de las elecciones, lunes o martes, la Fiscalía anunció que iba a tomar medidas contra María Corina Machado por decir que Edmundo González había sido elegido nuevo presidente. Y nunca más se supo. Y de hecho, el sábado se convocaron las manifestaciones contra el régimen en toda Venezuela y el régimen no se atrevió a detener a María Corina Machado, pese a que estaba ahí, localizada en mitad de la multitud. Sí se atrevieron hace años a detener, en circunstancias prácticamente idénticas, a Leopoldo López, delante de todos los asistentes a la manifestación. Pero a María Corina Machado no se han atrevido, lo cual vuelve a apuntar a la debilidad del régimen y a esa pregunta que antes yo les planteaba. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Maduro? Pues hombre, viendo tus amenazas, parece que tú mismo no lo tienes claro. Y no lo tienes claro porque en estos momentos, pues la partida se está jugando en muchos niveles y tú ya solo tienes el apoyo de tus cubanos que controlan a la cúpula militar y solo tienes el apoyo y parcial de algunos países como Brasil, como Colombia, como México. María Corina Machado, con su llamamiento a la policía y al ejército para que no repriman al pueblo, pues ya nos está anunciando que las manifestaciones en la calle van a seguir. Y la carta de dos cardenales venezolanos que mencionamos ayer en el programa, pues ya permite deducir por dónde van a ir los tiros. Van a ir por campaña de desobediencia civil. Maduro ha quedado desacreditado, ha quedado certificada su derrota y ya solo es cuestión de tiempo que caiga. Solo le podría salvar el estar dispuesto a traspasar todos los límites en la represión. Y por el momento todo indica que no se siente con fuerza para traspasar todos esos límites, quizá porque su régimen se está agrietando. Están intentando salir en rescate de Maduro, pues Colombia, Brasil, México, ojo, y Macron, que ayer puso un mensaje diciendo que respalda los esfuerzos de Lula. ¿Qué están intentando esos países? Pues que se repitan las elecciones. Dice, como aquí le han pillado a Maduro haciendo fraude y no ha colado, bueno, pues que se repitan. Tíos, en fin, me imagino lo que les habrá contestado María Corina Machado. Ya tenemos a una parte de la progresía occidental pues intentando ganar tiempo como sea para Maduro. Primero que, oye, publique usted las actas, pero ¿cómo va a publicar las actas si las ha falsificado? Bueno, hombre, se ha falseado los datos del recuento, si las actas ya están publicadas. Como siguen sin pasar los días y Maduro no puede sacar unas actas falsificadas que resistan el más mínimo análisis, entonces ahora el argumento es, bueno, ante las dudas que se repitan las elecciones. Pues, en fin, no creo que vaya a colar en absoluto, dado que María Corina Machado pues no es Capriles, no es Guaidó, no es Leopoldo López, y sabe desde hace muchísimo tiempo que con este régimen torturador y asesino no hay componenda que valga. Lo único que vale es la salida de Maduro del poder.
Las juventudes de Esquerra Republicana han respaldado el pacto con el PSC, asegurando así la investidura de Salvador Illa. Este era uno de los últimos obstáculos que los socialistas debían superar para liderar la comunidad catalana junto a RC. El voto de Jovent Republicà era crucial para que el candidato socialista obtuviera los números necesarios, ya que aporta a la formación republicana un diputado esencial para alcanzar los 68 escaños que constituyen la mayoría absoluta. El acuerdo había sido aprobado por las bases de RC con una ajustada mayoría del 53,5% y existía el temor de que las juventudes, que se habían mostrado muy críticas con la posibilidad de que gobernara el unionismo, se opusieran a convertir a Illa en el próximo presidente. Tras reunirse con un Consejo Nacional Extraordinario, la organización juvenil vinculada a RC ha confirmado a través de un comunicado que su diputada dará un sí crítico a la investidura de Illa. Sin embargo, anticipan que su voto no será un cheque en blanco, ya que aspiran a condicionar la mayoría parlamentaria a lo largo de la legislatura. Vamos, que han terminado tragando las juventudes de RC. Bueno, tampoco sorprende demasiado. Había dudas sobre si al final iban a decir que votaban no a Illa, pero bueno, se ha impuesto la lógica de las estructuras de partido y esa diputada de las Juventudes de RC votará a favor de la investidura de Illa, con lo cual pues ya nada va a impedir la investidura de Illa, salvo dos cosas: que hubiera una rebelión interna en el Partido Socialista, que no lo verán nuestros ojos, o que Puigdemont les reviente la investidura presentándose en España y forzando su detención. Que teniendo en cuenta que Puigdemont pues tampoco es Braveheart, pues no sé si será posible o no será posible y simplemente está amenazando de nuevo como ejemplificación de el que amenaza suplica. Vamos a ver qué da de sí el tiempo que queda hasta la investidura de Illa, que será por relativamente pronto, me parece es el 19 de agosto o algo por el estilo. Vamos, quedan pocos días. Vamos a ver qué jugada tiene prevista Puigdemont, si es que realiza alguna. Y tendremos a Illa de presidente de la Generalidad de Cataluña antes de fin de mes. Si pasara algo que reventara esa posibilidad, pues entonces nos vamos a elecciones de nuevo en Cataluña en octubre. Dicen las malas lenguas que a lo mejor hay elecciones generales coincidiendo con las catalanas. Creo que tampoco lo verán nuestros ojos. Bueno, y mientras tanto, a pesar de la componenda entre PP y PSOE, a pesar de que el PP, siempre dispuesto a llegar a pactos con el PSOE, al final se ha repartido con él el CGPJ, pues oiga, continúa el bloqueo. Escuchen. El bloque de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial se niega a consultar a los jueces españoles para elegir al presidente del órgano judicial. Hasta ahora, los 10 consejeros propuestos por el PSOE han rechazado a todos los candidatos alternativos a las dos magistradas respaldadas por Moncloa, Ana Ferrer y Pilar Teso. Según el debate, los consejeros afines al Ejecutivo de Pedro Sánchez defendieron en el último cónclave la mayor representatividad de sus candidatas, argumentando que el 57,2% de la carrera judicial está compuesto por mujeres. En respuesta, los magistrados conservadores propusieron consultar a todos los miembros de la magistratura española para hacer más democrática y transparente la elección del próximo presidente. Esta votación implicaría permitir que jueces y magistrados manifiesten sus preferencias sobre quién consideran más representativo. A pesar de que la mayoría de jueces son mujeres, por lo que el argumento de la izquierda se vería reforzado con esta propuesta, esta fue rechazada rápidamente por los vocales de la izquierda. Ya saben ustedes lo que ha hecho el PP, repartirse con el PSOE el Consejo General del Poder Judicial. 10 a 10, hay 20 miembros, pues 10 para ti, 10 para mí. Eso es una perversión del sistema constitucional de elección del Consejo General del Poder Judicial, eso es una politización inmunda, pero bueno, de esa manera los dos partidos se garantizan que los nombramientos dentro de la carrera judicial pues permitan colocar a peones dispuestos a ser comprensivos con los casos de corrupción de un partido o del otro. Siempre pasa que, no sé cómo se las arregla el PP, pero los jueces tienden a ser más comprensivos con los casos de corrupción del PSOE que con los del PP, pero bueno, eso ya es otra cuestión. El caso es que PP y PSOE se habían repartido 10 y 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial y habían pactado una reforma en la ley orgánica de elección de el presidente del Consejo y de vacantes y tal,
que exige una mayoría reforzada para los nombramientos. Exige que 12 de los 20 voten a un determinado candidato. Y resulta que llevamos 3 intentos y no han sido capaces los conservadores y los progresistas de ponerse de acuerdo en un nombre para presidir el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo se han repartido el CGPJ? Pues muy sencillo, han echado mano de la Asociación Profesional de la Magistratura, han echado mano de la ínfima e irrisoria Juezas y Jueces para la Democracia, que es la asociación progresista y que es la minoritaria dentro de la profesión. Han ignorado a los jueces no adscritos, que creo que superan el 50%, han ignorado a las 2 asociaciones judiciales, digamos, que están entre medias, que son, digamos, de centro más o menos, que serían la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, y ahora no se ponen de acuerdo en qué candidato tiene que presidir el Consejo General del Poder Judicial. Porque claro, hay un problema. Y es que si eligen a uno del bando progresista, todo el mundo le va a decir al PP que le ha entregado el Consejo General del Poder Judicial al PSOE. Porque el voto del presidente es el voto de calidad. Pasaría a tener el PSOE la mayoría del CGPJ. Total, un follón. Los del bloque, entre comillas, progresista, dicen que hay que elegir a una mujer. Realmente dicen a una mujer suya, tienen su candidata, que creo que se llama Pilar Teso o algo por el estilo. Los del bloque conservador dicen que ellos proponen a otro candidato que es progresista moderado. Ya tenemos a los conservadores nombrando progresistas para presidir el CGPJ, pero los otros no tragan. Entonces llevan 3 reuniones, no han llegado a un acuerdo, y entonces los unos exigen, tiene que ser esta mujer, nuestra candidata, y los conservadores dicen, oye, pues no, vamos a preguntar a todos los jueces, de entre los 7 candidatos que se han barajado, ¿quién debería presidir el CGPJ? Que voten los jueces. Y entonces dicen los del sector afín al PSOE que tururú. Bueno, pues ahí seguimos con el espectáculo. Al final resulta que el bloqueo pues era porque estamos en un sistema infecto donde en lugar de elegir a profesionales que al final sean lo primero jueces y luego ya, si acaso, asociados a una asociación o cercanos a un partido, pues aquí se elige bloques. Y hay que compaginar 2 cosas. Primero, el juego de poder interno, y segundo, cómo venderlo a la opinión pública. Pues nada, aquí seguimos con el bloqueo en el CGPJ después de haber elegido al CGPJ. Hacienda concluye que el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez, tributa en Portugal y no puede justificar los 1,7 millones de euros que tiene como patrimonio. Según publica El Debate, la agencia tributaria ha remitido a la magistrada Beatriz Viedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, un informe donde explica que el músico, hermano del presidente del gobierno, es incapaz de justificar este dinero. Esto es a causa de que en las últimas 5 declaraciones de la renta tan solo ha logrado acreditar ingresos por valor de 220.000 euros. En estos momentos, David Sánchez sigue investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, ya que en estos momentos su residencia fiscal sigue en Portugal. Su residencia fiscal sigue en Portugal. Se podría hacer un rap con el hermano de Pedro Sánchez. Vamos a ver. ¿Cómo ganando 200.000 euros consigues un patrimonio de 1,7 millones? Hombre, a lo mejor es que el tío es un inversor de 3 pares de narices, yo qué sé. Ha invertido en cualquier activo de riesgo y ha multiplicado su patrimonio, pero vamos, yo personalmente jamás he logrado un chollo así, y creo que mucha gente tampoco. Claro que eso solo indica que somos unos mindundis. A lo mejor él tiene más formas de rentabilizar el dinero. El caso es que ahora nadie menciona a los youtubers de Andorra.
¿Se acuerdan ustedes el lío? Porque se iban youtubers a tributar en Andorra. Claro, ¿cómo va uno ahora a criticar a los youtubers de Andorra cuando el hermano de Sánchez se va a Portugal para tributar menos? Progresismo sí, pero las consecuencias para los demás. Y yo, si puedo, me voy a Portugal. Pues en esas estamos. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, saludamos con gusto una mañana más a los oyentes de Radio Libertad y desde aquí, desde la redacción de OK Diario, les estamos contando hoy que Begoña Gómez está especialmente enfadada con OK Diario. Está rabiando por las imágenes que publicamos en su día de ella ante el juez como imputada porque según la mujer del presidente la estigmatizan. Y vamos a tener que seguir hablando de socialistas. El PSOE de Badajoz adjudica un contrato de 395.000 euros para el hermano de Pedro Sánchez, sí, ese mismo que está imputado y que está siendo investigado. Y seguimos en esta línea porque el PSOE culpa a la pobreza menstrual del fracaso escolar. Como lo oyen, según los socialistas, la falta de compresas provoca absentismo. Aquí les dejamos estas noticias y recuerden que les esperamos con muchísimas más en OK Diario. Gracias, doña Laura.